Vamos a presentarlo, estamos viendo. Es un representante de la militancia latinoamericana, recién me decía Julio. Habla en el espacio de Julio Bárbaro, Antimemorias, Jorge Rulli. Bueno, Jorge, es un gusto poder dialogar con vos y siempre digo, a mí me mueve y creo que a vos también, contarle o dejarle a nuestros hijos una idea de aquella mística que nos movilizó en nuestra época, ¿no? Estamos a días del 17 de octubre. ¿Qué recordás vos de esa fecha en tu militancia? Hola, Julio. Bueno, gracias por este espacio, gracias por llamarme, gracias por tener en cuenta estas memorias, ¿no? El 17 de octubre era el Día de la Lealtad, por supuesto, ha dejado de serlo. No quiero rematar, pero es el día de la gran traición hoy día, ¿no? Pero cuando éramos jóvenes y el peronismo era un movimiento nacional y él no era nadie y expresaba las ansias de cambiar el mundo, el 17 de octubre era un día que nos entusiasmaba, que nos inflamaba de ardor, porque se contaban tantas anécdotas, he recogido de gente, de cómo salía la gente de las fábricas, de cómo alguien improvisaba con un camión de ganado, ponerse a la cabeza y la gente se trepaba y detrás se encolumnaban los obreros que iban saliendo de los talleres textiles, de los lugares donde se carneaba la hacienda, de los talleres mecánicos. Así empezó en Ensenada, en Lanús, en Berisso. En cada lugar empezó. Sí. Jorge, bueno, ¿cuánto se escribió sobre ese fenómeno como expresión de una conciencia colectiva, no? Sí. Así es. Yo te digo, esto lo conversé mucho con el viejo César Marcos, al que llegué a admirar mucho, y él, a veces, ante algunas preguntas incisivas, él me decía, mirá, el pensamiento lo puso el nacionalismo duro, y la gente la puso el anarcosindicalismo, y todo se coaguló en torno a una figura carismática, que era ese coronel tan lleno de fuerza, tan lleno de ideas y tan lúcido y tan valiente, y que tenía una mujer al lado con una sensibilidad tan enorme que garantizaba que la gente se sintiera absolutamente representada, ¿no? Yo días pasados en una radio conté que estuve en la cárcel con el viejo Porcel, en la cárcel de Salta. Porcel había sido director de penales de la provincia durante el gobierno de Ragone. Y él me contaba que él acompañó a Perón y Evita en el ferrocarril que recorrió para la campaña del año 46-47, recorrió el norte argentino. Y me contaba que, por supuesto, todas las expectativas estaban en Perón, pero la que trabajaba infatigablemente al lado de Perón era Evita. Dice que no dejaba de alcanzarle bebés para que los besara, o le iba diciendo, Juan, allá, mirá ese cartel, saludá a aquella otra gente, constantemente, durante horas. Era una máquina incansable de decirle a ese alto oficial del ejército argentino, de la Escuela Superior de Guerra, que era la élite, en ese momento era la élite de la élite, de decirle cómo debía trabajar. Y en ese sentido, así como Evita reconoce que a ella la hizo Perón, yo sentí, escuchándolo al viejo Porcel, que a Perón lo hizo Evita también, ¿no? Como claro. Fue una pareja ardiente, ¿no? Se complementaron totalmente. Qué lejos del feminismo, Evita, ¿no? ¿Cómo? Qué lejos del feminismo, Evita. Totalmente, sí, tenía un rol. Es que era revolucionaria.
hoy día se diría clasista, sería, no sé, intransigente, ¿no? Era intransigente, quizás se equivocó muchas veces, pero ella estaba dispuesta a armar a la gente, quizás no estaba dispuesta a las milicias, a lo que fuere, ¿no? Quizás no sabía hacerlo, no tenía experiencia suficiente, pero claro, la conducción la tenía Perón, ¿no? Pero ella fue un complemento indispensable. Ahora, Jorge, una cosa que yo escribo estos días, ¿no? La Libertadora lo acusaba a Perón de autoritario y que ellos vinieron a dar la libertad. El peronismo no tenía un muerto. La Libertadora va a matar a Valle, a Cogorno, eso firmado, y en los basurales de José León Suárez va a iniciar la matanza clandestina, diríamos, la desaparición, ¿no? Sí. Sí, yo siento que la Revolución Libertadora expresa también la fragmentación y un cierto fracaso de ese movimiento nacional, ¿no? Porque muchos de los protagonistas de la Revolución Libertadora van a ser los sectores medios que se hicieron como tales gracias a la industrialización del peronismo. Es decir, yo recuerdo la Plaza de Leonardi, fue muy importante. Ahora tenemos que interpretar con tristeza esos caminos equivocados de los sectores medios. Yo me acuerdo siempre de Dicepolín, ¿no? Cuando le decía, Mordisquito, te falta el té de Ceilán. ¿Qué te falta? Te falta el té de Ceilán. Si realmente era como decirle, no podés prescindir del té de Ceilán, si tenés todo lo demás, pero te falta el té de Ceilán. Era decisivo, y bueno, y un sector importante del pueblo argentino es como que eligió el té de Ceilán, ¿no? Y perdimos la soberanía alimentaria, la soberanía política. Jorge, la flota inglesa. Para explicarle a la gente, porque Enrique Santos Discépolo, el gran poetazo, ¿no? Él, digamos, sí, de Cambalache. Y él tomó... Él fue... Sí, él tomó sobre su espalda... Sí, sí, él era quien él tomó sobre su espalda, ¿no? La defensa. Claro. Sí, perdón. Pero eran Cátulo Castillo, Homero Mansi y Enrique Santos Discépolo, eran los tres peronistas fanáticos, ¿no? Sí. Y Dicepolín tomó sobre su espalda la defensa moral del peronismo y sufrió mucho, y yo creo que murió por eso, ¿no? Me acuerdo que había una confitería ahí por Esmeralda y Corrientes, no, Florida, Maipú y Corrientes, no me acuerdo, que él un día entró y creo que le hicieron un vacío, mucha gente se levantó de las mesas, otros golpeaban los cubiertos. Dicepolín era muy sensible, no, lo afectó mucho el que le diesen vuelta la cara por la calle, ¿no? Tanta gente amiga, ¿no? Porque él tomó la defensa del peronismo en un momento muy difícil, porque Evita había muerto en el 52, Perón quedó solo, y bueno, por supuesto, el régimen se había aburguesado, como todos. ¿Qué revolución no se aburguesa, no? Y no era lo mismo que al principio, pero además había una crisis internacional. Tuvimos que comer pan negro, y no era tan grave. No era, hoy día comemos pan negro porque nos gusta comer pan negro, pero se hizo un escándalo porque hubo que comer pan negro. Jorge, ¿te acuerdas, Julio? Y eran los sectores medios, esos sectores medios se habían hecho gracias al peronismo. Jorge, nunca olvido el poema que le escribe Homero Mansi, que es un tango, sobre el mármol helado, migas de media luna, y una mujer absurda que come en un rincón. Tu musa está sangrando y ella se desayuna. El alba no perdona, no tiene corazón. Qué fuerte, ¿no? A lo mejor algunas de estas imágenes no tienen presencia para los jóvenes de hoy, pero los bares tenían mesas de mármol y el mármol estaba helado, ¿no?
y la década infame fue infame de verdad, ¿no? Y la pobreza era muy grande. Mi padre me contó que una vez salió del taller y todos los muchachos lo esperaban en el bar, porque a media mañana iban a tomar un café con leche, al bar del Gallego, con las mesas de mármol. Y en el camino, él pasa por la ferretería, compra clavos y tornillos, y el vuelto se lo echó en un bolsillo. Y cuando va caminando se encuentra con una familia en un umbral, el hombre, la mujer y un montón de chicos, todos sentados en el umbral de una casa. El hombre tenía la cabeza entre las rodillas, desconsolado. Y entonces él, conmovido, echó mano al bolsillo y toda esa plata que tenía, que era bastante dinero, se la metió en un bolsillo del saco al hombre. El hombre pareció no darse cuenta, pero la mujer lo vio. Él sí, y le contó a los muchachos lo que había pasado, en especial cuando lo ven entrar al hombre con su familia. Y todos piden desayunar porque tenían hambre. Y entonces lo llaman al Gallego y le dicen: mira, no le cobres, nosotros te vamos a pagar todo lo que ellos consuman. Y hacen correr la bola entre todos los clientes y todos ponen dinero. Y esta gente come una parva de medialunas, ¿comprendes? Y toman café con leche, repiten. Y fue todo muy fuerte, ¿no? Porque el hombre después no aceptaba que le regalaran eso, ¿no? Y insistió en dejar algún dinero, no para pagar lo que le habían regalado, sino para que quedara un crédito para otros como él, ¿no? Y fue socialmente una lección para todos. A mí me pinta una época, ¿no? Una enorme solidaridad, pero también un enorme desamparo. Los que llegaban del interior y no tenían dónde vivir, dónde dormir con sus niños, no tenían trabajo. Y así era la Argentina antes de Perón, antes del 17 de octubre. Y el 17 de octubre todo empezó a cambiar, porque la gente se sintió protagonista por primera vez. Ocuparon el centro de Buenos Aires y recuperaron a su líder, y no se fueron de la plaza hasta que Perón vino de Martín García y apareció en el balcón y les habló. Y me contaba la gente que muchos comités anarquistas quedaron vacíos, incluso comités del Partido Comunista, de otros partidos, porque la gente dejó de ir a los partidos tradicionales porque había nacido un nuevo movimiento nacional, ¿no? Es un momento el anarquismo tuvo decisivo. Mucho que ver con el peronismo, ¿no? ¿Qué cosa? El anarquismo tuvo mucho que ver con el peronismo. Sí. El anarcosindicalismo, ¿viste? Yo creo que Bayer, más allá de sus intenciones, a todos nos deslumbró con los libros, con sus biografías de los anarquistas violentos expropiadores. Y los que éramos adolescentes cuando leímos esos libros Severino Di Giovanni, nos sentimos fascinados, pero nunca pensamos, y ahora es el momento de pensar, que por cada Severino Di Giovanni que montaba pistolas, más de una pistola encima, y se baleaba con la policía o asaltaba bancos, había miles de anarquistas pacíficos que eran payadores o que eran líderes obreros y que tenían una mística cuasi religiosa. Y yo creo que esa combinación de Perón con el anarcosindicalismo y con el ardor del nacionalismo católico y del nacionalismo que ganaba las calles, que iban detrás del revisionismo histórico, del padre Menville, tanta gente, cientos de intelectuales que además peleaban en la calle, ¿no? Y esa combinación
permitió un salto revolucionario en la Argentina, una comprensión fantástica y una combinación de experiencias y de pensamientos, una combinación única, que además posibilitó una central obrera que llegó a alcanzar más de 6 millones de afiliados. Eso Perón no tenía la varita mágica. Lo que pasa que había miles de cuadros de difusores, de predicadores que aportaba el anarquismo, miles de cuadros dispuestos a aprovechar el momento para organizar nuevos sindicatos. Los sindicatos se multiplicaron como hongos y la CGT llegó a ser una fuerza de poder enorme. Hay algo de lo cual a mí me cuesta hablar, pero vos sabés que yo participé en las primeras juventudes peronistas después de la caída de Perón y de la resistencia peronista, y nosotros nunca soñamos con un Estado burgués parlamentario. La verdad que estábamos convencidos que nuestra lucha terminaba en un Estado sindical, o sea, que en vez de Cámara de Diputados íbamos a tener un gran congreso de la CGT con los sectores medios y con los sectores del pequeño empresariado también, todos. Pero imaginamos otro país en aquel momento. Yo creo que todo eso cambió cuando John William Cook armó los acuerdos con Frondizi, ¿no? Pero hasta ese momento es lo que habíamos soñado. ¿Te referís al acuerdo que arman con Frondizi para que el peronismo vote a Arturo Frondizi y lo convierta en presidente de la Nación? Claro. Cosa que se hace Sí, con el dinero sí, de Rogelio Frigerio y la intermediación de Ramón Prieto, ¿no? Así es. Eso fue en el año 1958 y debo recordar que en ese momento el diario Clarín, en el diario Clarín Noble ponía el apellido, pero el diario, con toda su estructura y su enorme poder mediático, era del Partido Comunista. Incluso, ¿cómo se llama este gerente ahora que el kirchnerismo lo ha estigmatizado tanto? Mañeto, pero en realidad, a Mañeto. claro, todos ellos ascendían en las jerarquías del diario Clarín dando examen de marxismo-leninismo. Exactamente. Porque eso era del partido. Eso era Rogelio Frigerio, enviaba a Ramón Prieto, claro, a tomarle examen, claro, de marxismo a Mañeto, Aranda y Pagliaro, a los dueños del diario, ¿no? Así es. Que ahora así los dueños, así es. Pero en ese momento Aranda, eran unos muchachos, claro, que Aranda estudiaban en La Plata. Aranda, me acuerdo. Aranda es el que proyecta en los esteros del Iguazú unas 30.000 hectáreas para hacer cultivos industriales, y por eso se enfrenta con Douglas Tompkins, del cual yo me precio de haber sido amigo. Douglas era lo nacional, la versión nacional era extranjera. Sí, sí, pero bueno, fíjate que Douglas Tompkins rescató los esteros de Liberago y su viuda los ha donado y es el parque nacional más importante. Claro. Y yo me acuerdo que el gran obstáculo que teníamos en aquel entonces era Delía, el gordo Delía, que atacaba a Douglas Tompkins constantemente con mentiras, una detrás de otra, diciendo que le negaba caminos a los pobladores, cuando el único camino se lo había dado Douglas Tompkins. Yo estuve allí, yo lo conocí. El norteamericano ese fue víctima de campañas incesantes, simplemente porque era... Y yo lo conocía de las reuniones internacionales del ecologismo. Era un tipo fuera de serie, un tipo fabuloso, ¿no? Pero bueno, lamentablemente el peronismo dejó de entender la Carta Ambiental de Perón y la verdad es que se fue haciendo gradualmente antiecológico. ¿Te acordás cómo se titulaba? ¿Cómo? El título de la Carta Ecológica de Perón era "A los pueblos y gobiernos del mundo". Sí, mira, a ver, yo te cuento, en el año
en el año 72, a principios del 72, esto es muy importante para que se referencien los oyentes. A mediados del año 72, Kissinger, como jefe de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, hace un viaje a Pakistán y de manera secreta, es enero del 73, se corre a China de manera secreta, en un viaje absolutamente secreto, y negocia con los primeros ministros de la China Popular de Mao Zedong, negocia que Estados Unidos abandonaría la política de aislar a China. Y avanza mucho en ciertos acuerdos dentro de lo secreto de ese viaje. En julio de ese mismo año viaja Nixon de vuelta con Kissinger y con un grupo de empresarios y se entrevista con Mao Zedong, que venía ya de la Revolución Cultural convencido de que se estaba muriendo y que su revolución se había definitivamente aburguesado. Por eso lanzó la Revolución Cultural. Te digo porque yo estuve en China en el año 65 y se venía a venir. La revolución se le había aburguesado y Mao Zedong, que con el remesón de la Revolución Cultural podía despertar el ardor revolucionario. Se equivocó porque lo que armó fue un enorme quilombo. Entonces, Mao Zedong se sienta con Nixon en julio del 73 y acuerda negociar con el enemigo lejano para defenderse del enemigo cercano, que era la Unión Soviética. Mao Zedong era un conductor al estilo de Perón. Perdón, entonces piensa de una manera rara, ¿viste? No hay por qué, Jorge, no podemos decir que esté equivocado, no sé, solamente se le ocurría negociar con el enemigo lejano para defenderse del enemigo cercano, ¿viste? Jorge, vos fuiste a China por un acuerdo con Perón. Pero ¿qué pasa? A lo que voy, Julio, es el hombre del Cerro Perón larga la carta ambiental y se le aprieta. Sí. ¿Cómo? Perón, no sé si tenía acuerdo, pero Perón a mí me cuenta que Mao le ofreció una casa en Pekín que tenía puesto. Tratamos de recomponer la charla, ¿te parece? Sí. Sí. Vení, sí. Vení, Lucas. ¿Cuánto, no? Lo que cuenta. Es un poeta escucharlo ya, Jorge. Es interesante escucharlo a él, ¿no? Jorge pertenece a los hombres que eligieron una vida de coherencia y compromiso. Jorge es uno de los que yo conozco en mi vida. Mira que he conocido militantes. Jorge Rulli es de los que más tienen unida el pensamiento a su práctica de vida. Jorge cultiva sus propias hortalizas, sí. Vive de la naturaleza. Ahora, él cuenta esta historia que decía, ¿no? De una época, que marca una época, de este hombre que estaba abatido y que todo un colectivo de gente lo ayuda. Eso es un poco lo que sucedía en aquel entonces, ¿no? Él yo decía, no lo corto porque él habla... No, sí, es hermoso, no. Pero, digo, ahí hay dos cuadros. Hay un cuadro de la Cárcova que es sin pan y sin trabajo, que es el reflejo profundo de esa situación. Si vos lo vas a ver al Museo Nacional, sin pan y sin trabajo. Y después es Berni. Es el Juanito Laguna de Berni. Es esos rostros de necesidad, de miseria que había, y que es cierto lo que él plantea. Yo conocí al padre de Jorge Rulli, que nos encontrábamos muchos, porque el padre de él... Ahí está de nuevo. Ahí estamos. Estaba contando que... Sí, sigamos, dale.
Entonces yo te quería referir la rapidez de reflejo de Perón, que a poco, yo creo que tuvo un mes nada más para preparar la carta ambiental, hablar con Yolanda Ortiz para que la leyera en el pleno de la Asamblea de Naciones Unidas de Estocolmo. Claro. Y además se la mandó a todos los líderes africanos, europeos y americanos, que es la carta ambiental, la famosa carta ambiental, que de alguna manera motiva que las Naciones Unidas organicen el PNUMA, el proyecto de las Naciones Unidas para el medio ambiente, que se decide en esa asamblea de Estocolmo del año 74. Fíjate, Perón ya está hablando del cambio climático y está hablando del medio ambiente y está hablando de todo eso en el año 74. Como en el 50 hablaba del ABC, Argentina, Brasil, Chile, ¿no? Claro, es un anticipado, es propio de los conductores. Fíjate, ahora nos cuesta explicar a nosotros que este virus de la pandemia y otros virus son consecuencia de la desaparición de los hábitats de vida silvestre, como fue en el caso entre nosotros del impenetrable, que no existe más, y ahora la desaparición gradual de la Amazonía. Ahora yo pregunto, ¿y la gente no sabe que en la Amazonía hay millones de virus, de hongos, de parásitos y de bacterias que ni siquiera conocemos? Si nosotros arrasamos la Amazonía, ¿dónde creen que van a ir los virus, las bacterias y los hongos de la Amazonía? A colonizar las ciudades donde vivimos nosotros. Entonces los que provocamos las pandemias somos nosotros. Pero Perón esto lo entendía hace más de 50 años y lo explicaba políticamente. Y ahora se lo tenemos que escuchar a los médicos, comprende, Julio. Y además me encuentro con peronistas que me dicen que no, que la ecología es de Greenpeace y que Greenpeace no sé quién lo paga. ¿Qué tiene que ver el ecologismo con Greenpeace? Pero no, están como atontados, porque, claro, por las cosas que pasaron en el peronismo, por la mezcla de sangres y de ideologías que hubo en el peronismo, y perdimos la línea histórica, perdimos la vertiente, perdimos la filogenia del peronismo. Por eso es importante hablar hoy de lo que era el nacionalismo, de lo que eran los anarcosindicalistas. En un momento dado todos se unieron en torno a Perón, y a partir del 55 el movimiento nacional se deflecó. En mi barrio, por ejemplo, la unidad básica del Partido Peronista cambió el cartel y se puso Comité Demócrata Cristiano. ¿Comprendes? O sea, hubo cambios, hubo panquequismo, mucha gente puso la bandera festejando la caída de Perón y los vecinos suponían que era peronista y resulta que se embanderaron porque estaban con Lonardi. Y Lonardi murió y le dijo a sus familiares que lo que más deseaba era pedirle perdón a Perón, porque se había equivocado. Pero el problema es que se equivocó y después de él vino Aramburu y Rojas, que no tuvieron perdón, que no tuvieron, ¿cómo te dirá? No tuvieron piedad, vos lo señalaste, ¿no? Mataron gente hasta en los basureros. Y ahí se alzó y se puso muy dura la resistencia peronista. Yo me acuerdo que había noches en que desde mi casa se escuchaban las explosiones de los caños, y cada 10 minutos, a lo largo de horas y horas, no pasaban 10 minutos que no estallaba en la lejanía un explosivo. Y además se abrían las canillas, se rompían los teléfonos, se metían clavos miguelitos. No podía, ese país se detuvo, Perón ordenó detenerlo y el peronismo en ese momento detuvo el país y tuvieron que llamar elecciones porque se paralizó a la Argentina. La gente le metía arena en los tanques de nafta a los vehículos, los obreros dañaban la fábrica, la máquina en la que trabajaba, nadie cuidaba el empleo.
se lo arriesgó todo y tuvieron que llamar a elecciones. Pero claro, estaba Perón, estaba la esperanza de volver a una Argentina comunidad organizada. Y hoy ya no, hoy nos han derrotado históricamente. Yo tengo mucha tristeza ante las cosas que están ocurriendo. Ahora, la usurpación del peronismo por cuadros que no tienen nada que ver con nuestra historia. Jorge, era ni yanqui ni marxista. Hoy hay cantidad de marxistas que explican lo que no entienden, que es el peronismo. Claro, ahora hay el que está defendiendo su peronismo, Carlos Heller, es una cosa de locos. Si el Credicop era el banco del Partido Comunista. Pero además Nathanson, toda esa gente son el antiperonismo más cruel, ¿no? Y el día, fíjate, el día en que se conmemora el asesinato de Rucci, Máximo Kirchner le rinde homenaje a Tosco. A Tosco, no se puede creer, a Tosco. No a Tilio López, que era el nuestro en Córdoba, ¿no? Claro, que participó en la contraofensiva sindical del año 55. Es algo inaudito. Yo se lo dije a muchos radicales, le dije, pongan las barbas en remojo, porque si Filmus nos cuenta a nosotros la historia del peronismo, ¿cuánto tiempo va a pasar antes que un Filmus le cuente a ustedes la historia de Irigoyen? O una Vilma Ibarra, estos seres oscuros que vienen del marxismo y creen que el marxismo es la superación del peronismo, cuando el marxismo en el mundo es el atraso, ¿no? Y bueno, esto es lo que está pasando hoy día, y es lógico que uno tenga mucha tristeza, porque nos estamos yendo con nuestros recuerdos sin saber dónde depositarlos. Como dice Alberto Vuela, ahora hay montones de banderas, porque yo voy al municipio y hay 3 banderas juntas, la bandera, la azul y blanca, la bandera de la provincia de Buenos Aires y la huipala. Y yo no sé en qué país vivo. Realmente esas 3 banderas, una me representa, las otras 2 no sé qué significan. Como dice él, nadie va a dar la vida por la bandera de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y por la huipala menos. Y cuando un gobierno le está entregando nada menos que las tierras del regimiento de Monte, Juan Domingo Perón se las entrega a los mapuches, yo digo, bueno, acá se cruzó un límite ético y hay una cefalía moral. En la Argentina actualmente hay una cefalía ética inadmisible. Vos sabés, yo siempre cuento, cuando yo estuve con Perón en el 69, y claro, yo era era peronista guevarista, ¿no? Entonces traté conversé con Perón el tema de la muerte del Che y de su fracaso, de Ñancahuazú y los errores del Che, pero desde una perspectiva de mucho respeto. Y Perón me sermoneó y me dijo, Ruli, no me hable de un comandante que se come las mulas. Y ahí me di cuenta que me estaba hablando como tropa de montaña. O sea, Perón era tropa de montaña total. Me di cuenta ahí, comprendes, porque esa crítica solamente Perón la podía hacer. ¿Cómo te vas a comer la mula si vos dependés de la mula? Y fíjate, y le están regalando a los mapuches la tierra de esa escuela. Me duele tanto, dan ganas de llorar, porque es un agravio a la memoria de Perón. El primer libro de Perón en el 39 es Toponimia Araucana. O sea, fíjate qué precursor de aquella mirada sobre ese sur, ¿no? Sí. Bueno, y vos viste en el cadáver, en el féretro, la cara de Perón es la cara de un tehuelche total, o por lo menos un patagónico mezclado, pero fundamentalmente un tehuelche. Se le ve en los ancianos, sobre todo en el féretro, se va viendo la sangre, ¿no? Como los antenati se imponen, ¿no? Y la cara de Perón en el féretro es muy marcada, muy patagónica realmente, ¿no? Perón era muy anti-Castro, anti-Cuba, ¿no? Perón no quería que nos dejáramos llevar por la experiencia cubana.
No, claro, no, siempre hizo la diferencia. Yo conversé de eso, porque, claro, Gustavo Rearte, que era uno de los jefes de la Juventud Peronista, me había comprometido a que yo le recordara al general que tenía una casa en La Habana puesta con todo el confort y las comodidades necesarias a una persona del rango de Perón. Entonces yo se lo dije, le dije, por suerte le dije, general, esto yo le transmito este pedido. Y él me dijo, Rulli, me dijo, ¿qué quiere? ¿Qué puedo hacer yo en La Habana? Y yo le dije, nada, ¿qué va a hacer? Nada, vivir aislado, jubilarse. No hubiera vuelto más. Claro. Porque, claro, ir a La Habana era aislarse del mundo. Él me dijo, me pasa lo mismo con Mao Zedong. Me ofrece una casa en Pekín. Dice, ¿qué voy a hacer en China yo? Y nada, ¿qué va a hacer? Me dijo, aquí, fíjate vos, porque Bonazo todavía dice que Perón optó entre Franco y Fidel. Y nunca se vio con Franco, una pelotudez importante. Sí. Es una pelotudez, porque Perón me dijo, mire, a mí Franco me cobra como turista, como si yo, después de 15 años de vivir aquí, y de haber comprado una casa, me cobra impuesto como si yo hubiera llegado la semana anterior. Dice, menos mal que el compañero Jorge Antonio, me banca los impuestos. Dice, porque si no yo no podría. Dice, pero yo salgo aquí, salgo a las avenidas de Madrid y hablo con quien quiero, llamo por teléfono a los que se me ocurren, tengo reuniones. ¿Se me escucha? Sí, se escucha. Sí. O sea, yo, claro, era libre porque él tenía un trabajo intenso, sobre todo con este Beaumont, el gerente de la Fiat, que era su amigo, el que le bancó el último viaje de Alitalia. Ellos eran conspiradores natos contra la globalización, fíjate vos. Claro. Él pensaba que la globalización era inevitable, pero que no debía necesariamente tener el rostro de Kissinger o de Soros, que se le podía dar, que se podía lograr otro modelo quizá. No pudo porque se tuvo que hacer cargo del gobierno de la Argentina. ¿Se me escucha? Se te escucha muy bien, Jorge. No hay imagen, pero se te escucha. Bueno, se tuvo que hacer cargo del gobierno en la Argentina, bueno, vos sabés, por la incapacidad de Cámpora. Ineptitud de Cámpora. Ahora hacen un culto de Cámpora, pero en realidad pobre Cámpora no le daba la cosa. Y cuando se enteró de que Galimberti en una reunión de gabinete lo había tratado de viejo pelotudo, parece que se enojó mucho Perón y se montó en cólera y dijo que le pidió la renuncia. Con lo cual se frustró él, porque imagínate, hacerse el cargo de la Argentina era como un hierro al rojo. Pero bueno, así fue, ¿no? Galimberti es un personaje nefasto, realmente nefasto, ¿no? Acordate cuando convocó a las milicias, ¿te acuerdas? Era mi amigo, me acuerdo todo porque transité largos tramos con Galimberti. Bueno, después de que convocó a las milicias en Madrid, tuvo una reunión con un grupo grande, como de 20 dirigentes peronistas, y estaba ahí el correo de Campos, que era uno de los correos de Perón, un hombre de la UOM, metalúrgico, sí. Uno que una vez venía en un avión y el piloto lo llamó, venía de España con una valija llena de cartas y discos de Perón, y el piloto le dijo, mire, lo llamó a la cabina y le dijo, mire, me acaban de informar que la policía lo está esperando y lo van a detener al llegar a Ezeiza. Y entonces Campos le dijo, ¿por qué cuando llegue al final de la pista, por qué no me deja bajar? Y le dijo, bueno, si se descuelga, dice, no le puedo bajar la escalera, pero si se tira, yo le abro la puerta. Y llegó al final de Ezeiza
y le abrieron la puerta y se tiró con la valija llena de mensajes de Perón, con una maleta llena de mensajes de Perón, y zafó y corrió ahí por la zona oscura del Aeroparque o de Seiza, y después se tomó un taxi y zafó. Y era un tipo de mucho coraje. Jorge, y en esa reunión... Jorge, nunca se reunieron, nunca se convocó a reunir las cartas de Perón, que eran manuscritas y deben haber sido miles, ¿no? Todas a mano, perfectas. Así es. Tenía una letra muy hermosa, Perón, sí. Y trabajaba incansablemente. Bueno, pero en la reunión esa, Campos lo trató muy duro a Galimberti por el tema de las milicias. Claro. Galimberti le faltó el respeto. Como estaba Perón sentado en un sillón, Galimberti pensó que no le iba a pasar nada. Y Campos se paró y le pegó una piña y lo tiró debajo de un sillón. Y por eso lo mataron. Vos sabés que los montoneros mataron a Campos. Me acuerdo perfectamente, Jorge, me acuerdo de toda esa historia. Y Firmenich le dijo al abogado de la UON que en realidad no había sido orden de la organización, sino que había sido una ejecución particular que había llevado adelante Rodolfo Galimberti. Sí, que había llevado adelante Galimberti, que en ese momento tenía dentro de su equipo a la Patty Bullrich también, ¿no? Que hay que acordarse también de las historias. Acá todo el mundo tiene su historia, ¿eh? En rigor era la hermana de Patricia, ¿no? Que después claro, muere en el accidente era en su París. cuñada. Era su cuñada, sí. Claro. Patricia era su cuñada. Pero yo te digo, no es que alimente rencores, pero yo en el año 71 nosotros rompemos con Montoneros en La Matanza y ellos nos organizan una juventud paralela. Y lo sorprendente es que a las 2-3 semanas juntaban más gente que nosotros. Claro. Y habían pintado todo los paredones del cementerio judío de la Tablada, estaban por todas partes juventudes las regionales. Y yo sabía que vivían en Recoleta y que eran 3. Y digo, no puede ser. Si yo los conocía, ¿cómo puede ser? No puede ser, nunca era un misterio. Bueno, 40 años después voy a dar una charla en San Pedro contra las fumigaciones y los compañeros me ponen un remisero para que me lleve a otro pueblo donde tenía que dar otra conferencia, ¿viste? Porque daba como 3-4 conferencias por día yo en esa época. Así terminé, ¿no? Contra las fumigaciones. ¿Me escuchás? Sí, te escucho perfectamente. Bueno, y entonces tomo en San Pedro, provincia de Buenos Aires, tomo el remis y el remisero, cuando le cuento algunas cosas de mi vida, el remisero me dice, yo también milité en La Matanza. ¿Cómo? Le digo, ¿usted era de allá? Me dice, no, yo siempre viví en San Pedro. ¿Y cómo militó en La Matanza? Me dice, porque la columna norte de Montoneros nos ponía un micro, un ómnibus todas las semanas, íbamos cargados de chicos de Ramallo y de San Pedro a militar en La Matanza, como si fuéramos la juventud peronista local. ¿Vos te das cuenta que en esa época había una ética que a nadie se le ocurriría hacer esas trapisondas propias de los partidos políticos? Bueno, detrás estaba la Patricia Bullrich. ¿Te das cuenta que, bueno, yo no le puedo pasar esta factura, ¿no? Porque sería medio absurdo, ¿no? Porque ahora resulta que ella... Está vencida la factura. Pero Cambiemos ganó, hoy me decía un compañero, fíjate qué raro, Cambiemos ganó gracias a las redes y ahora está aprendiendo a movilizarse en la calle, a movilizar la gente en la calle. En cambio el peronismo, que ganó las movilizaciones en la calle, ahora está aprendiendo a moverse en las redes. Qué raro. Se han hermanado, se necesitan. La grieta se necesita uno al otro. Qué terrible, ¿no? Y los dos garantizan, ¿qué garantizan? La gobernabilidad. Jorge, las mismas políticas de Estado. Jorge, los votos que pierde Cristina, Macri se los devuelve, como antes hizo Macri con Cristina, ¿no? Sí, y estamos así, pasamos de uno al otro,
Y la Argentina va derecho a la colonialidad, ¿viste? Porque además, ¿quién era el representante de China sino Franco? Franco Macri, ¿sí o no? Sí, claro. Sí, sí. Claro. Y bueno, y es así, vamos derechito, derechito a la colonialidad con los chinos. Y el tema no son los chanchos, a mí me preocupa mucho más la central nuclear que van a montar en Campana, porque ahí sí que estamos fritos, donde es una tecnología que no ha sido nunca probada, que no ha sido reconocida por las Naciones Unidas y que van a probar con nosotros. Es como el trigo transgénico, el pan transgénico, lo vamos a probar nosotros porque somos los ratones de laboratorio. Pero bueno. Jorge, cuando en tecnología nuclear tuvimos uno de los desarrollos más importantes del mundo, ¿no? Así es, tuvimos Pero bueno, yo tampoco le voy a reclamar a este gobierno que reconstruya o que repase o que aquellas tecnologías, ¿viste? Se requiere un proyecto nacional. Por eso es difícil. Yo no puedo plantearle el retorno al campo a este gobierno porque es un esfuerzo ciclópeo, pero si no acepta el modelo, primero hay que aceptar el modelo de proyecto nacional, que tenemos un destino diferente, un destino único, y después encarar los grandes planes. Muchos me dicen que yo enfatizo lo negativo, pero es que no le puedo proponer las ideas que tengo a un gobierno que es insalvable, ¿comprendes? Porque a mí me duele la rendición por Malvinas, me duele el despoblamiento creciente de la Patagonia Argentina, donde vos si sos joven no tenés ninguna posibilidad de alquilar una casa, comprar un terreno, porque está todo a precio dólar turismo internacional. Entonces los chicos tienen que formar parejas y vivir en la casa de los padres. No hay posibilidad de familias nuevas en la Patagonia, excepto si sos mapuche. Ahí sí, ahí te la regalan, ¿comprendes? Y te nombran funcionario además, pero entonces hay mala leche. Por supuesto que hay mala leche, por supuesto que hay malas intenciones de la clase dirigente, por supuesto. ¿Cuántos años estuvo el kirchnerismo en el poder? No llevó una familia a Santa Cruz. El despoblamiento es política de Estado. ¿Y por qué? Porque la balcanización está en el horizonte, la posibilidad de cambiar deuda por territorios, ya se habló de eso. Y entonces no hay que llevar más gente a la Patagonia, eso es todo. Y los mapuches lo que hacen es mantener el rescoldo de la posibilidad de un país diferente. Entonces lo que crean es un clima que lo van a aprovechar. ¿Quién lo va a aprovechar? La oligarquía financiera internacional. Cuando diga, bueno, no pueden pagar la deuda, nos quedamos con la mitad de la Patagonia. Y bueno, y se acabó. Y ahí se acabó la Argentina, ¿viste? Y estamos ante esos peligros y no hay con quien hablarlo esto. Es triste, Jorge, lo triste es que el nivel de debate político no incluye el destino de la sociedad. Así es. Sí. Yo siento que necesitamos formar a los jóvenes en el espíritu de sacrificio que teníamos cuando la gente luchaba y daba todo su amor por la sociedad, por la comunidad. Eso se ha perdido, pero ¿a quién se lo pido? ¿Al SUTEBA le pido que haga eso? No puedo. Entonces hay que hacerlo como podamos, hasta que podamos tener las instituciones necesarias en la cual haya gente que tenga amor a la patria de nuevo, que no esté robando. Yo siempre me acuerdo, la otra vez, hace un tiempo, a vos te pregunté, ¿cómo puede ser que ocurran estas cosas en ciertos niveles políticos? Y vos me dijiste, porque están choreando. Y yo me quedé con la boca abierta, porque es tan sencillo, no se me había ocurrido que era tan simple y tan bizarro, como Jorge, que estaban choreando. Jorge, cuando yo hablé con algunos, y hablás con algunos, los ministerios y las secretarías las diferencian por cajas. Dice, esta es una gran caja, esta es una pequeña caja. Vos fijate que el CONICET prepara
unos testigos que van y compran afuera porque el negocio está en importar. Si es del CONICET no pueden currar. Es un horror. Es un horror. Y lo están diciendo por radio, ¿viste? Hay gente que con el dólar a 75 compran los containers sin preguntar lo que hay adentro. O sea, hay gente, así como el grueso de la Argentina se está empobreciendo, hay una minoría que está ganando como nunca. Fortuna. Ahora, Jorge, ¿y el gobierno no lo sabe o el deja gobierno ser? Es parte de la minoría, no es que no lo sepa, disfruta con ellos. Jorge, se nos acabó el tiempo. Dejanos un mensaje de esperanza breve. Y yo creo, mira, yo estoy apostando mucho a la autoproducción de alimentos, pero sobre todo para reconstruir la autoestima. Hay que dejar de depender del asistencialismo. Hay que agruparse en los barrios y practicar la desobediencia civil. Hacer la huerta y tener el gallinero es la desobediencia civil. No ir a votar es la desobediencia civil. Y mandar a las mafias municipales a la puta que los parió es la desobediencia civil. Y si hay que patear culos, habrá que patear culos, pero por ahora hay que alimentar a nuestros niños y para eso necesitamos producir y para eso hay que trabajar. En los barrios se vuelven a ver las gallinas y los pavos y los gansos por la calle y eso demuestra que la gente se está organizando, primero para comer y después para defenderse, porque esto es un sistema de autodefensa económica. Jorge, y de allí después hablaremos de política. Jorge, un Pero lo abrazo primero grande. es comer. Un abrazo grande y gracias abrazo. por tu charla. Muchas gracias. Gracias a vos.